Muy bien, buenas noches. Mi nombre es Reiber Arias y junto a Emilio Arbeláez vamos a hablar en esta ocasión sobre la adquisición de datos eh, transductores de temperatura y sensores de temperatura. En este caso, este video será la continuación de la explicación de mi compañero Emilio. Muy bien. Primero que nada, la adquisición de datos a través de sensores de temperatura. Como ya se ha comentado anteriormente, la adquisición de datos es el proceso en el cual se implementan circuitos para la obtención de valores necesarios para una respuesta de control específica. Los sensores de temperatura no van directamente conectados a una CPU o a un controlador directamente. Estos sensores proveen señales de tipo analógica, de tensión o corriente, la cual deben ser acondicionadas y filtradas para que la CPU o controlador pueda entender y en base a esto ejercer una acción. Es decir, la CPU recibe información del medio que se está estudiando, en este caso la temperatura, y en base a la programación que ya tenga, en base a la memoria, en base al programa que se le haya escrito, ella ejercerá cierta respuesta, bien sea encender un ventilador, bien sea encender una bomba de agua, muchas cosas para enfriar una caldera, enfriar un tanque de agua, incluso enfriar un motor de un vehículo, etcétera. Muy bien, continuemos. Para el acondicionamiento correcto de una señal es necesario filtrar señales no deseadas provenientes de diversas fuentes. Esto se hace mediante una circuitería de filtros y mediante el aislamiento del circuito de señal de los otros circuitos. Además, es necesaria la digitalización de la señal mediante convertidores analógicos digital y multiplexar los datos obtenidos para ser enviados a través de un bus de comunicaciones a la CPU del sistema. Tipos de sensores de temperatura. Muy bien. La obtención de medidas de temperatura es de las más frecuentes y de mayor importancia en la automatización industrial. Es por esto que se vuelve cada vez más importante tener una comprensión clara de las ventajas y desventajas de los distintos métodos de medida de esta variable, para lograr que el sistema sea el óptimo. Dentro de los sensores empleados para la medida de temperatura están los que están basados en resistencias térmicas. Básicamente son un enrollamiento de hilo muy fino del conductor entre capas de material aislante, puede ser cerámica, puede ser vidrio. eh, Estos son colocados dentro de distintos encapsulados no conductores. Bueno, y se explica claramente. Bueno, sensor de resistencia térmica o RTD, como se le suele llamar en el ámbito industrial. Lo constituyen las RTD de las siglas en inglés Resistance Temperature Detector o PT100, basadas en la dependencia de la resistividad de un conductor con la temperatura. Estas características están caracterizadas por un coeficiente de resistividad positivo. En este caso son los PTC. También existen los NTC, que en este caso son de coeficiente negativo. Es decir, la señal de estos sensores, el NTC va de, digamos, si es negativo, quiere decir que mientras más alta sea la temperatura, más, digamos, más baja va a ser su resistencia. En el caso de los PTC, que son de coeficiente positivo, va a ser todo lo contrario. Mientras más alta sea su temperatura, más alta será su resistencia. Es decir, los PTC son directamente proporcionales a la temperatura. Muy bien, aquí en esta imagen podemos observar lo que es un sensor de temperatura de enrollamiento. Se explican las partes, dice resistencia enrollada, se ve la cerámica hueca, que esa cerámica es la que se utiliza como núcleo del filamento que se enrolla. Está lo que dice cemento de protección, en este caso es cemento, en otro caso es plástico, en otro caso es cualquier tipo de aislante. También está el capullo metálico, que digamos es el material del que está hecho el sensor de forma externa para que pueda ser instalado o colocado en cualquier lugar. Los terminales que solemos utilizar para la conexión, respectivamente, porque si no, no hay señal. El principio de funcionamiento es la variación de su resistencia expresada en ohmios. Por cada grado que cambia la temperatura, la temperatura va a variar su resistencia. Esta relación se muestra en la siguiente expresión, donde habla que RT es igual a R sub 0
por 1 más alfa por t. T vendría siendo el tiempo. Bueno, aquí podemos explicar más claramente qué significa cada término de esta ecuación. R sub 0 es igual a resistencia en ohmios a 0 grados Celsius, y RT es igual a resistencia en ohmios en el tiempo por la temperatura. Pues. Alfa es igual al coeficiente de temperatura de la resistencia. Algunos metales utilizados son cobre, platino y níquel. El que más se ve a menudo es el platino porque tiene unas propiedades muy interesantes para el uso de mediciones de temperatura. El platino, por cada grado, digamos, aumenta cantidades enormes de ohmiaje, a diferencia del cobre o el níquel, que cambia, digamos, de 20 grados a 21 grados, y entonces el cobre y el níquel lo que va a variar es un ohmio, entonces sus cambios son muy, muy bajos, y esto nos da una precisión más baja. En cambio, con el platino podemos hacer que los cambios sean más grandes y por ende tener una mayor precisión a la hora de hacer las medidas. La figura que se muestra allí muestra uno de los sensores basados en una película platino. La resistencia normal varía entre unos cuantos ohms y kilo ohms, siendo 100 ohms uno de los valores más comunes. Sensor bimetal. Muy bien, vamos a hablar de los sensores bimetales. Déjame colocar la imagen por acá para que sea un poco más sencillo. Ok. Se tiene que algunos sensores de temperatura empleados en la automatización industrial funcionan con base a una pieza formada por dos metales con distintos coeficientes de dilatación térmica. Es decir, sabemos que químicamente los metales, digamos el hierro, el aluminio, el cobre, reaccionan diferente a los cambios de temperatura. En este caso, se utilizan para observar cómo, digamos, deflecta la curvatura de ese metal. Se mide el radio, y dependiendo del radio que esté marcando, será la temperatura. Pues es una manera de medirlo que no es muy convencional, pero sí se utiliza, y no está de más saberlo. Entonces, bueno, continúo con lo que estamos presentando acá. Funcionan con base a una pieza formada por dos metales con distintos coeficientes de dilatación térmica. Estos se encuentran fuertemente unidos. Esta pieza comúnmente se conoce como bimetal. La idea de unir y utilizar estos dos metales consiste en exponerlos a cambios de temperatura, de tal manera que los metales se expanden o contraen de manera que forman un arco uniforme. Midiendo el radio de la curvatura de este arco, es posible determinar la temperatura. Es decir, el material, el bimetal, va a formar una curva, y esta curva, el radio de esta curva va a ser directamente proporcional a la temperatura que en este caso está teniendo el sensor bimetal. Muy bien. En la figura que vamos a mostrar a continuación se muestra la expansión o contracción cuando se pasa de una temperatura inicial T1 a una temperatura T2. Muy bien, aquí vemos las ecuaciones donde claramente están los coeficientes. Lo común es que la unión bimetal empleen metales con similares módulos de elasticidad y espesor. De esta manera, el radio es definido por la siguiente relación. Bueno, ahí se expresa la ecuación del radio. El radio es igual a 2 por Euler entre 3 por el coeficiente de dilatación de la primera del metal, de uno de los metales, menos el coeficiente de dilatación del otro metal por la temperatura, digamos, a ver, la temperatura nueva, la temperatura que se acaba de obtener, menos la temperatura inicial que se obtuvo, pues. Muy bien, continuamos. Déjame mover otra vez esta pantalla para acá, esta cámara. Otro tipo de sensor de temperatura son los termistores. Estos son ampliamente utilizados y consisten en un pequeño semiconductor con forma de placas o discos. En estos sensores, los semiconductores electrónicos presentan un coeficiente de temperatura negativo de valor elevado y presentan una curva característica lineal de tensión y corriente, siempre y cuando la temperatura se mantenga en un valor constante.
La relación entre resistencia y temperatura se expresa mediante la siguiente ecuación. Muy bien. La resistencia térmica va a ser igual a la resistencia que trae, digamos, el material por Euler elevado a la beta. En este caso, beta es una constante dentro de un intervalo moderado de temperaturas. Bueno, ya abajo están explicados todos los términos de la ecuación. Y muy bien, vamos a continuar. ¿Qué es un termopar? El termopar es el último sensor del que vamos a hablar de temperatura. No quiere decir que, ¿cómo se llama? Un momentico, vamos a verificar qué le pasa. Muy bien. Disculpenme la interrupción, me pasa que hubo un inconveniente con mi mascota. No quiere decir que el termopar, el bimetal y el... ¿Cómo se llama el otro? No recuerdo muy bien. Sean los únicos sensores que existen en el, digamos, en el mundo, porque no lo son. Pero basado en estos funcionamientos, en el funcionamiento de estos sensores, es que se fabrican todos los sensores que actualmente existen, basados en estos principios. Por eso procedemos a explicar nada más estos tres. Bueno, el termoparo, termocúpula, como lo pues, quieran llamar, este sensor se basa en el efecto de la circulación de una corriente en un circuito formado por dos metales diferentes, cuyas uniones se mantienen a distinta temperatura. Unidos en un extremo y abiertos en el otro, producen un pequeño y único voltaje según la temperatura, como se ejemplifica en la figura siguiente. Muy bien, sabemos que cuando cuando un metal conductor se somete a altas temperaturas o a bajas temperaturas, cambian sus propiedades químicas, digamos, y la mayoría de estos proceden a, digamos, no dejan pasar menos electrones debido a las vibraciones de sus partículas. De allí parte este efecto de lo que ocurre acá con los termoparos. El fenómeno es debido a dos efectos: el fenómeno Peltier y el fenómeno Thomson. El efecto Peltier provoca la liberación o absorción de calor en la unión de dos metales distintos, cuando circula una corriente a través de la unión. El efecto Thomson consiste en la liberación o absorción de calor cuando una corriente circula a través de un metal homogéneo, en el que existe un gradiente de temperatura. La tensión que pasa por el extremo abierto es función de la temperatura de la unión de los dos metales utilizados. La unión del termopar nos proporciona una temperatura X, una temperatura desconocida de la unión medida. En el extremo abierto se tiene la temperatura de referencia, o temperatura conocida, digamos, o unión de referencia. Y midiendo el valor del voltaje por medio de un voltímetro, se puede calcular el valor de la temperatura que no conocemos mediante la ecuación. Voltaje va a ser igual a la temperatura que no conocemos menos la temperatura de referencia. En base a esto, sacamos los cálculos para la respectiva calibración de un sensor de temperatura. Dado que los voltajes que generan los diferentes tipos de termocuplas están estudiadas y documentadas, es posible obtener tablas que asocian un voltaje determinado con una temperatura, por lo que en las aplicaciones prácticas se utilizan tablas de calibración. O sea, ya estamos hechos, estamos resueltos, tenemos la vía resuelta con estos tipos de sensores. Los termopares se clasifican de acuerdo a si son metálicas o no. Dentro de las metálicas se encuentran los del tipo E, J, K y T. Se utilizan para temperaturas hasta de 1000 grados Celsius. Los que se suelen ver comúnmente en las empresas, en casi todos los lugares, son los de tipo K, porque tienen un buen rango de temperatura desde los menos 200 hasta los 200 grados Celsius. Mientras que los metálicos, como los de tipo SRB, se utilizan para temperaturas de hasta 2000 grados, es decir, ya esto es, digamos, para propulsores de aviones, para motores, para reactores de fusión nuclear, en este tipo de casos. Ventaja de utilizar un termopar. Muy bien, tenemos que hablar de la ventaja porque es importante saber qué tipo de sensores vamos a utilizar a la hora de implementar
digamos que un circuito de protección de cualquier sistema que queramos controlar. Entonces, muy bien. Dentro de las ventajas de los termopares se puede mencionar su bajo costo, rápida respuesta a cambios de temperatura y que posee un amplio rango de medición de la temperatura. Es decir, su rango es elevado. Sí, obviamente sin destruirse el sensor. Ok. ¿Cuáles son las desventajas de usar el termopar o el termocupla? Entre las desventajas se puede mencionar su baja sensibilidad, generalmente en el rango de 6.5 a 80 microvoltios por grado Celsius. Es decir, no es, no tiene una precisión totalmente exacta, pero sí nos sirve todavía para la mayoría de las aplicaciones que requeramos. Además, proporcionan voltajes bajos que pueden ser afectados por ruido. Obviamente, si un pequeño ruido de 1 milivoltio ya está listo, ya dañó el registro de señal. Y finalmente, dado que este es un dispositivo que varía su comportamiento de acuerdo a su temperatura, tiene rangos de operación no lineales que pueden ocasionar problemas. Bueno, el tema de la no linealidad se puede arreglar con circuitos externos que ayuden a mantener una respuesta a la temperatura que sea completamente lineal. Bueno, esta fue toda la exposición. Gracias por su atención y espero que se haya quedado claro todos los términos que se explicaron acá. Fue una, digamos, exposición que se llevó a cabo con mucha paciencia y trabajo. Y bueno, que tengan buenas noches.